En el lujoso pero despiadado mundo de los casinos de Cancún, Claudia se encontraba atrapada en un ciclo interminable de angustia y desesperación. Con su cabello oscuro y rizado cayendo en cascadas sobre sus hombros, ella observaba desde una de las mesas del casino, su corazón pesado mientras su esposo, Federico, se sumía en otra de sus apuestas. La multitud a su alrededor reía y celebraba, ajena a la tormenta que se desataba en su interior. Claudia sabía que, para Federico, cada ficha que caía era una oportunidad, para ella, cada ficha perdida era una parte más de su vida que se desvanecía. Era una noche de luces brillantes y música estruendosa, pero para Claudia todo se sentía opaco. La risa de Federico resonaba en sus oídos como un eco distante, y cada vez que él levantaba la copa para brindar con sus amigos, ella sentía que el peso de su matrimonio se hacía más insoportable. A medida que las horas pasaban y las apuestas se volvían cada vez más arriesgadas, la desesperación comenzaba a infiltrarse en su corazón. Claudia se sintió como un espectador en su propia vida, una sombra que seguía a un hombre que parecía haberla olvidado por completo. Cada vez que Federico perdía, la ira y la frustración se acumulaban en su mirada. Claudia sabía que él no solo estaba arriesgando su dinero, sino también su dignidad y, lo que era peor, su relación. Las manos de Federico temblaban ligeramente mientras contaba las fichas que le quedaban, y Claudia sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era como si estuviera viendo un accidente en cámara lenta, incapaz de intervenir. De repente, en medio de la multitud, Federico lanzó las fichas sobre la mesa, su rostro enrojecido de rabia y frustración. Claudia sintió que su estómago se encogía ante la inminente explosión. Los amigos de Federico, que antes lo animaban con gritos entusiastas, comenzaron a murmurar entre ellos, observando con una mezcla de sorpresa y desaprobación. Claudia podía sentir sus miradas en ella, como si fueran flechas que la atravesaran. ¿Por qué no podía ser como las otras mujeres en el casino, despreocupadas y felices? ¿Por qué su vida había tomado un rumbo tan oscuro? Cuando Federico finalmente se retiró de la mesa, su expresión era de desesperación. Claudia se acercó a él, intentando infundirle un poco de consuelo, pero cuando sus miradas se cruzaron, su corazón se hundió. Federico la miró como si ella fuera parte del problema, como si su presencia lo arrastrara aún más hacia el abismo. ¿Qué estás haciendo aquí?, dijo con desdén, ignorando el dolor en su voz. Claudia se sintió pequeña, como si su existencia no valiera nada en el mundo de Federico. Esa noche, mientras regresaban a casa, Claudia intentó hablar, a pesar de que sabía que las palabras podrían caer en oídos sordos. Federico, necesitamos hablar sobre lo que está pasando, dijo, su voz temblando. Pero él solo giró la cabeza, mirando por la ventana del auto, como si el paisaje fuera más interesante que su esposa. La distancia entre ellos se sentía abrumadora, como un océano que los separaba. El silencio se alargó, y cada segundo que pasaba era una tortura. Claudia se sentía invisible, atrapada en un matrimonio que había dejado de ser amoroso hacía mucho tiempo. En su mente, las imágenes de su vida juntos se desvanecían, reemplazadas por recuerdos de risas y sueños compartidos que se habían convertido en sombras. La desesperanza la envolvía como un abrigo pesado, y cada vez que miraba a Federico, recordaba el hombre que una vez amó, ahora un extraño. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Claudia se miró en el espejo. Las ojeras bajo sus ojos eran testigos de las noches sin dormir, de las preocupaciones y el estrés acumulado. Se sentía atrapada en una telaraña de promesas rotas y sueños olvidados. ¿Cómo había llegado a este punto? Se preguntó si había alguna forma de escapar de esa vida que se había vuelto tan opresiva. La cena que siguió fue aún más dolorosa. En el elegante restaurante del casino, rodeados de luces tenues y murmullos de otras mesas, Federico comenzó a humillarla frente a sus amigos. Claudia, ¿te acuerdas de aquella vez que me prometiste que no me interrumpirías durante el juego?, dijo, su tono sarcástico lleno de desprecio. La risa de sus amigos resonó en sus oídos como un cuchillo afilado. Claudia sintió que el calor subía a su rostro, la vergüenza la ahogaba. Se quedó en silencio, atrapada entre la rabia y la tristeza, sintiendo cómo las paredes de su mundo se cerraban a su alrededor. Mientras él continuaba hablando, Claudia se sintió cada vez más invisible.
Era como si su esencia se desvaneciera ante la mirada burlona de aquellos que antes consideraban amigos. Ella era simplemente la esposa de un jugador, una figura decorativa en un mundo que valoraba las apuestas por encima de las personas. Miró a su alrededor, buscando una salida, pero todo lo que encontró fue un océano de risas que la ahogaban aún más. En ese momento, Claudia comprendió que su vida había sido secuestrada por las decisiones de su esposo, y cada día que pasaba, se alejaba más de la mujer que una vez fue. Finalmente, cuando la cena terminó y los amigos de Federico se despidieron, Claudia sintió que la presión en su pecho se aliviaba ligeramente. Sin embargo, la sensación de derrota persistía. Se marcharon del restaurante, y mientras caminaban hacia el auto, ella tomó una decisión silenciosa: ya no podía seguir así. Esa noche, sentada en la barra del casino, Claudia buscaba un momento de paz. Las luces parpadeantes y los sonidos de las máquinas tragaperras parecían un eco lejano en su mente. Fue entonces cuando lo vio. Elliot. Un hombre de porte elegante y mirada intensa que parecía estar en su propio mundo, alejado del bullicio a su alrededor. Claudia se sintió atraída hacia él, como si una fuerza invisible la empujara hacia su dirección. No sabía por qué, pero había algo en su presencia que le daba esperanza. Mientras se acercaba, el ambiente se tornó más ligero, y por un instante se olvidó de su vida llena de sombras. Elliot la miró con curiosidad, y una chispa de conexión surgió entre ellos. Claudia sintió que, aunque su mundo seguía desmoronándose, había un destello de posibilidad en esa mirada. Un instante de comprensión mutua que la hizo sonreír, aunque por dentro aún luchaba con sus demonios. Elliot, con su voz grave y suave, rompió el silencio. ¿Te gustaría un trago?, preguntó, y Claudia asintió de forma casi automática, sintiéndose un poco más viva. Ese momento, aunque breve, le ofreció un respiro en medio de la tormenta que azotaba su vida. Tal vez, solo tal vez, había una salida. Claudia observaba el ambiente del casino, un lugar que solía considerarse un paraíso de luces brillantes y promesas de fortuna, pero que ahora se había convertido en su prisión. El ruido ensordecedor de las máquinas tragamonedas y el murmullo de las conversaciones se entremezclaban, creando una atmósfera cargada de desesperación. Era una noche más en la que Federico, su esposo, había decidido dejarse llevar por la adrenalina del juego, sin pensar en las consecuencias. Su mirada se posó en él, sentado a la mesa de cartas, su rostro pálido y tenso mientras las cartas eran repartidas. De repente, en un arranque de locura y desesperación, Federico lanzó una mirada desafiante a Claudia. En cuestión de minutos, la atmósfera del casino cambió drásticamente. «Apuesto a mi esposa», declaró Federico, su voz resonando con una mezcla de arrogancia y locura. Las risas y murmullos cesaron, y un silencio inquietante se apoderó de la sala. Claudia sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Su corazón latía con fuerza, y en su mente se formaron preguntas aterradoras. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Era posible que su vida se redujera a una apuesta en un juego de cartas? Los ojos de los jugadores se volvían hacia ella, como si fuera un objeto, una ficha en el tablero de un juego cruel. Claudia sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La mirada de Federico, una mezcla de desafío y locura, la hizo temblar. No era la primera vez que su esposo la humillaba, pero esta vez era diferente. Esta vez, lo que estaba en juego no era solo su dignidad, sino su propia libertad. Elliot, sentada en una mesa cercana, observó la escena con atención. Su rostro mostraba una mezcla de sorpresa e incredulidad. No podía creer lo que había escuchado. La apuesta era una violación de todo lo que él creía sobre el respeto y la humanidad. Sin pensarlo dos veces, se levantó de su asiento y se acercó a la mesa de juego. La tensión en el aire era palpable, y Claudia sintió que el tiempo se detenía mientras Elliot se posicionaba frente a ella. «Esto no está bien», dijo Elliot con una voz firme, mirando a Federico a los ojos. «Claudia no es un objeto para ser apostado. Es una persona». Claudia sintió un destello de esperanza al escuchar esas palabras, aunque la confusión y el miedo seguían atormentándola. ¿Qué significaba esto? ¿Era Elliot su salvador o solo un extraño que se atrevía a intervenir en su dolorosa realidad?
Federico, sin embargo, no se dejó intimidar. ¿Y tú quién te crees para decirme lo que puedo o no puedo hacer? Esta es mi vida, y puedo hacer lo que quiera con ella, respondió, su tono desafiante apenas ocultando la desesperación que lo consumía. Claudia sintió que su corazón se hundía. La imagen de su esposo, el hombre que una vez había amado, se había transformado en un extraño, un ser que no dudaba en sacrificarla por su adicción. Elliot, sintiendo la carga emocional de la situación, se volvió hacia Claudia. ¿Estás bien?, preguntó, y en su mirada había una mezcla de preocupación y compasión que la hizo sentir vista por primera vez en mucho tiempo. Era un extraño, pero había algo en su presencia que le daba una chispa de esperanza. Ella asintió lentamente, aunque su mente estaba en un torbellino de emociones. La confusión y el miedo la mantenían cautiva, pero también había un ligero destello de deseo por escapar de su realidad. Mientras tanto, los demás jugadores observaban con atención, algunos murmurando entre ellos, otros con miradas de expectación. Claudia no podía soportar la idea de ser el centro de atención de esa manera. El calor subía a su rostro, y sentía que las lágrimas amenazaban con brotar. Sin embargo, en el fondo de su ser, una pequeña voz le decía que era momento de defenderse, de reclamar su propia vida. Federico, esto es ridículo, dijo Claudia, su voz temblando pero firme. No puedes hacer esto. Yo no soy un premio para un juego. Soy tu esposa. Te he apoyado en todos tus fracasos, pero esto es inaceptable. Sus palabras resonaron en el aire, y aunque sentía miedo, también experimentaba una sensación de liberación. Era el primer paso hacia la reclamación de su propia voz, de su propia dignidad. Elliot la miró con admiración, como si en ese momento hubiera visto la fortaleza que siempre había estado presente en ella, pero que había estado oculta por el peso de su relación tóxica. Tienes razón, Claudia. Nadie tiene el derecho de jugar con tu vida, afirmó Elliot, apoyando sus palabras con un tono de voz que transmitía seguridad. La conexión entre ellos se hacía más evidente, y Claudia sintió que había alguien dispuesto a luchar a su lado. Federico, al ver que la situación se salía de control, intentó recuperar el control. No tienes idea de lo que estás haciendo, le dijo a Elliot, su voz cargada de ira. No te metas en esto. No te importa lo que pase con ella. Pero Claudia ya no podía permanecer callada. La rabia burbujeaba dentro de ella, y no estaba dispuesta a dejar que Federico la definiera más. Ya no me importa lo que pase contigo, Federico, respondió Claudia, con una determinación que resonó en sus propias palabras. He vivido en tu sombra el tiempo suficiente. Es hora de que yo tome el control de mi vida. Su declaración fue como un rayo de luz en la oscuridad, y aunque el miedo seguía acechando, algo dentro de ella se despertaba. Elliot, viendo la transformación de Claudia, sintió que había una oportunidad real de ayudarla a salir de su situación. Se volvió hacia ella, con una expresión de seriedad. Claudia, tengo una propuesta para ti. No tienes que quedarte aquí, atrapada en esta vida. Puedo ofrecerte una salida, una oportunidad para empezar de nuevo, dijo, su tono cargado de sinceridad. Claudia sintió su corazón latir con fuerza. La idea de escapar de su vida actual, de dejar atrás el dolor y la humillación, era tentadora, pero el miedo a lo desconocido la paralizaba. Federico, al escuchar las palabras de Elliot, estalló en ira. No te atrevas a llevarte a mi esposa. No tienes ningún derecho a ofrecerle nada. Su voz se alzó por encima del murmullo del casino, pero Claudia ya no sentía miedo. Ella había comenzado a ver la luz al final del túnel, y esa luz se llamaba Elliot. Ya no soy tu esposa en este momento, Federico. Ya no soy tu juego, dijo Claudia, sus palabras firmes y decididas. Miró a Elliot, su corazón latiendo con fuerza. ¿Qué tipo de salida me ofreces? La pregunta flotó en el aire, y la respuesta que buscaba parecía estar al alcance de su mano. La incertidumbre aún la envolvía, pero había un destello de esperanza en su mirada, una chispa que había estado apagada por demasiado tiempo. Elliot la miró, comprendiendo la magnitud de su decisión. Quiero que tomes un tiempo para ti, para redescubrirte. No te prometo un camino fácil, pero estaré aquí para apoyarte.
Tienes la oportunidad de empezar de nuevo, lejos de todo esto, respondió, su voz suave pero firme. Claudia sintió que una ola de emociones la invadía, como si finalmente pudiera respirar después de haber estado sumergida durante tanto tiempo. ¿Y qué pasa con Federico?, preguntó, su voz apenas un susurro. La incertidumbre aún la mantenía cautiva, pero el deseo de liberarse de su prisión era cada vez más fuerte. Elliot le ofreció una sonrisa alentadora. Eso es algo que tendrás que decidir tú misma. Pero recuerda, no estás sola. Tienes el poder de cambiar tu vida, dijo con convicción. Claudia sintió que el peso sobre sus hombros comenzaba a desvanecerse. La decisión estaba en sus manos, y aunque el miedo seguía presente, había una parte de ella que anhelaba la libertad. Con un suspiro profundo, miró a Federico, quien parecía un extraño en ese momento. Ya no quiero ser parte de tu juego, dijo, su voz resonando con la fuerza de una mujer que finalmente se negaba a ser víctima. Elliot extendió su mano hacia ella, un gesto simple pero poderoso. Claudia lo miró a los ojos, buscando la respuesta que necesitaba. Sin pensarlo dos veces, tomó su mano y, en ese instante, sintió que algo dentro de ella se liberaba. La incertidumbre seguía presente, pero había una chispa de esperanza que iluminaba su camino hacia lo desconocido. Claudia se encontraba en el jardín de la casa de Elliot, un lugar que, por primera vez en mucho tiempo, le ofrecía una sensación de calma. Las flores de colores vibrantes contrastaban con su mundo anterior, lleno de sombras. Mientras ella observaba el paisaje, una figura pequeña se acercó tímidamente. Era Sylvester, el hijo de Elliot, un niño de unos 7 años con ojos grandes y curiosos que parecían querer absorber todo lo que lo rodeaba. Claudia se agachó un poco, intentando estar a su altura, y le sonrió. «Hola, Sylvester», dijo con suavidad, tratando de romper el hielo. Él la miró con cautela, como si cada movimiento que ella hiciera fuera parte de un juego que aún no entendía. «Hola», respondió el niño con una voz bajita, casi un susurro. Claudia notó que su mirada se dirigía a sus manos, donde llevaba un anillo sencillo pero elegante. Sylvester parecía fascinado por el detalle, y en su rostro se dibujaba una mezcla de admiración y tristeza. «¿Te gusta mi anillo?», preguntó Claudia, intentando conectar con él. A pesar de su dolor y confusión, sentía que era importante establecer un lazo con el pequeño. Sylvester asintió lentamente, como si estuviera procesando la pregunta. «Es bonito», dijo, y luego, después de un breve silencio, añadió, «mi papá tiene muchos anillos. Algunos son muy brillantes». Claudia sintió que el comentario era más profundo de lo que parecía. Las palabras del niño resonaban con la realidad de su padre, un hombre que lucía su riqueza y poder como si fueran joyas, pero que en el fondo estaba lleno de inseguridades y sombras. «¿Te gusta jugar con los anillos de tu papá?», Claudia continuó, buscando una forma de ahondar en la conversación. Sylvester frunció el ceño. «No puedo tocarlos». «Dicen que son solo para mirar», explicó con un tono de voz que delataba su frustración. Claudia sintió un tirón en su corazón. No solo era la tristeza de un niño que deseaba jugar, sino también la de un pequeño que sentía que se le negaba el acceso a algo que debería ser parte de su vida. Se dio cuenta de que, al igual que él, ella también había estado atrapada en un mundo donde no podía tocar lo que realmente deseaba. «¿Y qué te gustaría hacer si tuvieras un anillo así?», preguntó Claudia, tratando de dirigir la conversación hacia un lugar más ligero. Sylvester se iluminó un poco, como si hubiera encontrado un refugio en su imaginación. «Me gustaría hacer un juego. Un juego de aventuras donde los anillos son tesoros y tenemos que encontrarlos», dijo, con una chispa de entusiasmo en sus ojos. Claudia sonrió, sintiéndose un poco más conectada a él. «Esa suena como una gran aventura, ¿te gustaría que jugáramos juntos?», propuso, sintiendo que la idea de un juego podría ser justo lo que necesitaban ambos para escapar de sus realidades. «Sí, pero, ¿puedes prometerme que no serás como los adultos?», preguntó Sylvester, su voz volviéndose seria de nuevo. Claudia se sintió atrapada por la profundidad de su pregunta. ¿Cómo podía prometer algo que ella misma estaba tratando de descubrir? Sin embargo, su instinto maternal se activó y decidió que debía ser honesta. «Haré lo posible por ser diferente».
No quiero que te sientas solo en esto, respondió, sintiendo que esas palabras también resonaban en su propio corazón. Sylvester asintió y, por un momento, el miedo y la tristeza que los rodeaban parecían desvanecerse, dejando espacio para algo nuevo. A medida que empezaron a crear su juego de aventuras en el jardín, comenzaron a compartir fragmentos de sus vidas. Sylvester le contó sobre su amor por los dinosaurios y cómo soñaba con ser paleontólogo. Claudia, a su vez, habló sobre sus propias pasiones olvidadas, como la pintura. Mientras hablaban, las risas comenzaron a llenar el aire, y esos momentos de felicidad se convirtieron en un bálsamo para sus heridas. El tiempo pasó volando, y antes de darse cuenta, el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte. Claudia miró a su alrededor, sintiendo que la calidez del día se estaba desvaneciendo, pero su corazón se sentía más ligero. Fue en ese instante, mientras observaba a Sylvester jugar y reír, que se dio cuenta de que había encontrado algo que le había faltado durante años, la conexión humana. Sin embargo, la alegría de esos momentos no podía borrar su pasado. A medida que el cielo se oscurecía, una sombra de preocupación cruzó su mente. Claudia sabía que, para poder avanzar y disfrutar de esta nueva relación con Sylvester, debía confrontar sus propios demonios. Su vida con Federico había dejado cicatrices profundas, y aunque estaba comenzando a sanar, el miedo seguía acechando en las sombras. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Claudia se sentó en la cama y miró por la ventana. Las luces de Cancún brillaban a lo lejos, pero en su interior había una tormenta que no podía ignorar. Sabía que debía enfrentarse a su historia, a su dolor, para poder abrirse a la posibilidad de un futuro. Las lágrimas comenzaron a brotar, y sintió que debía dejar salir todo lo que había guardado en su interior. Recordó los momentos en que Federico la había menospreciado, las palabras hirientes que la habían hecho sentir menos que nada. Recordó las noches en que había llorado en silencio, sintiéndose atrapada en un matrimonio que la consumía. Con cada recuerdo, una parte de ella se llenaba de rabia, pero al mismo tiempo, esa rabia se transformaba en determinación. Debo ser valiente, se dijo a sí misma en voz alta, como si necesitara escuchar esas palabras para creer en ellas. Claudia comprendió que para poder construir algo nuevo con Elliot y Sylvester, debía enfrentar la parte más oscura de su vida. No podía seguir escondiéndose detrás de una fachada de felicidad, necesitaba ser auténtica, no solo para ellos, sino también para ella misma. El día siguiente traería nuevos desafíos, y Claudia sabía que no sería fácil. Pero, al mirar el rostro esperanzado de Sylvester y recordar la conexión especial que habían formado, se dio cuenta de que tenía la fuerza para enfrentar lo que vendría. Era hora de dejar atrás el pasado, de sanar y, sobre todo, de reencontrarse con ella misma. Con esa determinación en su corazón, se preparó para lo que el futuro le tenía reservado. En el lujoso pero despiadado mundo de los casinos de Cancún, Claudia se encontraba en una encrucijada, dividida entre el miedo y el deseo. La reciente decisión de dejar a Federico había sido difícil, pero su corazón aún temblaba de dudas, especialmente ahora que había escuchado rumores sobre su búsqueda desesperada por recuperarla. La presión aumentaba, y la sombra de su pasado se cernía sobre ella como un manto oscuro. Una noche, mientras contemplaba el océano desde el balcón del departamento que compartía con Elliot y su hijo Sylvester, Claudia sintió que el viento traía consigo un presagio. La brisa salada acariciaba su rostro, intentando despejar su mente confusa. Era un momento de calma, pero su corazón latía con fuerza, recordándole la tormenta emocional que se avecinaba. Desde que había tomado la decisión de distanciarse de Federico, su vida había cambiado, pero esa transformación venía acompañada de un nuevo tipo de ansiedad. Elliot, siempre atento, se acercó a ella. Con un gesto suave, colocó su mano sobre su hombro, buscando ofrecerle consuelo. «¿Estás bien?», preguntó, su voz era un susurro lleno de preocupación. Claudia asintió, pero en su interior luchaba con un torbellino de emociones. La imagen de Federico, con su mirada manipuladora y su voz persuasiva, regresaba a su mente, como un eco que no podía silenciar. Mientras tanto, en el corazón de Cancún, Federico se movía como un depredador en busca de su presa. Había oído rumores sobre la nueva vida de Claudia y su relación con Elliot.
La ira y la desesperación se entrelazaban en su corazón. No podía soportar la idea de que ella hubiera encontrado un refugio lejos de él. En una noche oscura y tormentosa, decidió que era el momento de actuar. Armado con la intención de recuperar lo que creía que le pertenecía, se acercó a Elliot. La reunión tuvo lugar en una habitación privada de un lujoso hotel. Federico entró con una confianza engañosa, sus ojos ardían con la determinación de un hombre que había perdido mucho y que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para recuperar a Claudia. Elliot lo recibió con una mirada de desprecio, consciente de que aquel encuentro solo podía traer problemas. «¿Qué quieres, Federico?», dijo Elliot, manteniendo su voz firme, aunque por dentro sentía un leve escalofrío. Sabía que Federico no era un hombre con el que se pudiera negociar fácilmente. El jugador compulsivo, al notar la tensa atmósfera, sonrió de forma arrogante. «Vine a hablar de Claudia», declaró, dejando caer el nombre como si fuera una bomba. Elliot se mantuvo impasible, pero su mente comenzó a trabajar rápidamente. No podía permitir que Federico se acercara a Claudia. «Ella está bien». «No tienes nada que hacer aquí», replicó, tratando de mantener la calma. Sin embargo, la respuesta de Federico fue implacable. «¿Estás seguro de eso?». «Porque tengo algunas cosas que podría revelar sobre ti, cosas que podrían arruinar tu vida», dijo, dejando caer la amenaza como un veneno que se escurre lentamente. Las palabras de Federico resonaron en la sala como un trueno, y por un momento, Elliot sintió que el aire se volvía pesado. Sabía que Federico no era un hombre de palabras vacías, siempre había tenido un talento especial para manipular a las personas a su alrededor. «No tienes pruebas», replicó Elliot, pero su voz sonaba menos segura de lo que pretendía. Federico, con una sonrisa cruel, se acercó un poco más, disfrutando del juego de poder. «Oh, pero tengo más que pruebas. Tengo contactos. Y si te esfuerzas en proteger a Claudia, podría ser que esos secretos salgan a la luz». Mientras tanto, en el departamento, Claudia se sentía inquieta. La tormenta afuera se intensificaba, reflejando su propio caos interno. Había estado tratando de imaginar cómo sería su vida sin Federico, pero cada vez que lo hacía, su mente se llenaba de dudas. ¿Había tomado la decisión correcta? ¿Podría realmente confiar en Elliot? La idea de que Federico pudiera estar intentando recuperar su control sobre ella la llenaba de pavor. Sin embargo, había algo en la mirada de Elliot que la hacía sentir segura. A pesar de la presión que sentía, también había un rayo de esperanza. Tal vez, solo tal vez, su vida podría ser diferente. Pero en ese momento, la preocupación sobre lo que Federico podría hacer a Elliot la mantenía despierta por las noches. Fue entonces cuando decidió que necesitaba hablar con Elliot, que necesitaba saber si él estaba dispuesto a luchar no solo por ella, sino también por su propio futuro. Cuando finalmente se encontraron en la sala, Claudia sintió la tensión en el aire. «Elliot, podemos hablar», dijo, su voz temblando ligeramente. Él la miró y asintió, comprendiendo que había algo importante que discutir. Se sentaron, y Claudia se sintió vulnerable, como si estuviera desnudando su alma. «Federico ha estado amenazando, me dijo que tiene secretos sobre ti», confesó, sintiendo que el peso de su revelación podría romper la frágil conexión que habían construido. Elliot tomó un respiro profundo, sus ojos se oscurecieron con preocupación. «Claudia, no quiero que te sientas atrapada entre él y yo. No puedo dejar que te manipule. Lo que más deseo es que estés a salvo», dijo, y en su voz había una sinceridad que hizo que su corazón se acelerara. Sin embargo, el miedo persistía. «¿Qué tan lejos está dispuesto a llegar para protegerme?», preguntó, su voz apenas un susurro. Elliot se inclinó hacia ella, su seriedad era palpable. «Haría lo que fuera necesario, Claudia. Pero también necesitas ser fuerte. No puedo luchar por ti si no estás dispuesta a luchar por ti misma», dijo, y en sus ojos había un destello de comprensión y desafío. Claudia sintió que las lágrimas amenazaban con escapar. Su vida había sido una serie de decisiones tomadas por otros, pero ahora tenía la oportunidad de tomar las riendas de su destino. «Lo sé, pero tengo miedo», admitió, sintiendo que la vulnerabilidad la invadía. «No sé si puedo enfrentar a Federico.
Él siempre ha tenido el control sobre mí. Elliot la miró con una profunda compasión. Te prometo que no estás sola en esto. Juntos, podemos enfrentar cualquier tormenta, dijo, y Claudia sintió que su corazón se llenaba de una nueva determinación. Mientras la tormenta arremetía contra las ventanas, Claudia se dio cuenta de que no podía seguir siendo una espectadora en su propia vida. Era el momento de tomar decisiones valientes, de enfrentar a Federico y de dejar que su voz se alzara por primera vez. A su lado, Elliot era su ancla, y en medio del caos, encontró la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Las horas pasaban, y el viento aullaba fuera del departamento, pero en su interior, una nueva luz comenzaba a brillar. Era hora de enfrentarse a su pasado, y aunque el camino por delante sería difícil, Claudia estaba decidida a no dejar que el miedo la definiera más. Claudia se encontraba en el vestíbulo del casino, su corazón palpitando con fuerza, mientras la luz brillante de las máquinas tragaperras y el sonido de las fichas deslizándose sobre la mesa parecían amplificar su angustia. La escena era casi surrealista, el lujo del lugar contrastaba con la miseria emocional que la envolvía. Era un lugar donde las risas y los gritos de alegría se entrelazaban con susurros de desesperación y ruina. En medio de todo ese caos, ella sabía que debía enfrentarse a Federico, su esposo, quien había convertido su vida en un juego de cartas perdido. Cuando lo vio entrar, una mezcla de rabia y miedo se apoderó de ella. Federico se movía con una confianza arrogante, como si el mundo le perteneciera. Pero a medida que se acercaba, Claudia pudo ver la sombra de la culpa y la desesperación en su mirada, un reflejo de los innumerables fracasos que había acumulado en su carrera como jugador. No era la primera vez que él intentaba manipularla, y esta vez no iba a permitir que lo hiciera. Claudia, comenzó él, su voz suave como la seda, pero cargada de intenciones ocultas. ¿Por qué no podemos hablar? Esto no tiene que ser así. Ella se mantuvo firme, cruzando los brazos sobre su pecho, como si esa simple acción pudiera protegerla de la tormenta que se avecinaba. ¿Hablar? ¿De qué? De cómo me apostaste como si fuera una simple ficha en tu juego. Respondió Claudia, su tono cargado de indignación. Federico dio un paso hacia ella, acercándose con un aire de familiaridad que le resultaba repulsivo. Sus ojos buscaban los de ella, tratando de encontrar una chispa de compasión, algo que lo justificara ante su propia conciencia. Lo hice porque estaba desesperado, Claudia. Sabes que no soy el único que tiene problemas en este lugar. Las deudas, los préstamos, su voz se volvió más baja, casi un susurro. Te necesito a mi lado. No quiero perderte. Claudia sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esa era la manipulación que conocía tan bien. Federico no cambiaba. Siempre jugaba la misma carta, apilando sobre ella la culpa, como si fuera un juego en el que él siempre tenía la ventaja. Pero no podía permitir que eso ocurriera una vez más. No soy tu salvación, Federico. No estoy aquí para rescatarte de tus problemas. He sufrido demasiado y he perdido demasiado tiempo. El eco de sus palabras resonó en el vestíbulo, llamando la atención de algunos jugadores cercanos. Federico se endureció, el rencor brillando en sus ojos. La ira lo transformaba, y Claudia sabía que debía estar lista para cualquier cosa. Eres una tonta si crees que podrás escapar de mí. Siempre estaré aquí, y siempre volveré a buscarte. En ese instante, cuando la tensión alcanzó un punto crítico, Sylvester apareció. El niño, con su pequeño cuerpo y su mirada decidida, se interpuso entre Claudia y Federico, como un escudo. Su valentía era sorprendente para alguien tan joven, y Claudia sintió un torrente de emociones al ver a Sylvester hacer frente a un hombre que había sido una fuente de dolor en su vida. No. Gritó Sylvester, su voz temblorosa pero firme. No le hables así a mi mamá. Claudia se sintió abrumada por la protección que el niño intentaba ofrecerle. Era un acto de valor que la hizo sonreír, incluso en medio de la tormenta. Sylvester, cariño, está bien, dijo ella, con una ternura que transmitía tanto amor como preocupación. No necesitas hacer esto. Pero Sylvester no se movió. Su postura era firme, y sus ojos brillaban con una determinación que Claudia nunca había visto.
Era como si todo el dolor que había experimentado se hubiera convertido en un escudo que lo protegía, y que ahora quería usar para protegerla a ella. «No es justo», exclamó el niño, su voz resonando con la fuerza de un alma que había visto demasiado. «No dejes que te hable así. Eres más fuerte que él». Claudia sintió que una ola de poder la invadía. El apoyo de Sylvester era un recordatorio poderoso de que no estaba sola. Miró a Federico, que ahora parecía desconcertado por la intervención del niño. «Escucha a Sylvester», dijo Claudia, su voz más firme que nunca. «No voy a permitir que me manipules más. Estoy cansada de vivir con miedo». Federico, incapaz de manejar la situación, dio un paso atrás, su rostro enrojecido de ira y confusión. Pero Claudia no se detendría. La mirada de Sylvester la empoderaba, y en su interior, una chispa de determinación comenzó a arder. «He pasado demasiado tiempo dejándote arruinar mi vida, Federico. Ya no más. No voy a ser tu víctima». El silencio que siguió fue denso. La atmósfera del casino parecía haberse congelado, como si todos los presentes contuvieran la respiración, esperando el desenlace de esa confrontación. Claudia sintió que el peso de su pasado comenzaba a desvanecerse, y con cada palabra que pronunciaba, se liberaba un poco más. «No eres el hombre que una vez amé. Eres un extraño para mí, y ya no tengo miedo de perderte, porque ya te he perdido», declaró, con una fuerza renovada que resonó en su pecho. La expresión de Federico se transformó, pasando del desprecio a la desesperación. «Claudia, por favor», comenzó a suplicar, pero ella lo interrumpió. «No hay nada más que puedas decir que me haga sentir culpable por querer ser feliz». En ese momento, el pequeño Sylvester se giró hacia ella, su mirada brillante de orgullo. Claudia se dio cuenta de que había encontrado en él no solo un amigo, sino un aliado. La conexión entre ellos era más fuerte de lo que había imaginado, y su presencia le daba el coraje que tanto necesitaba. Con una última mirada desafiante a Federico, Claudia tomó la mano de Sylvester, sintiendo su calidez y su fuerza. Juntos, se dieron la vuelta y comenzaron a caminar. Cada paso que daban era un paso hacia la libertad, un paso hacia un futuro que podía ser diferente. Mientras se alejaban, Claudia sintió que el peso de su pasado comenzaba a desvanecerse. No iba a permitir que la sombra de Federico la persiguiera más. La vida era suya para vivirla, y con Sylvester a su lado, estaba dispuesta a enfrentar cualquier desafío que viniera. Claudia finalmente entendía que el amor no se trataba de sacrificios ni de dolor, el verdadero amor era la libertad, la aceptación y el respeto. Se sintió fortalecida, no solo por el apoyo de Sylvester, sino por la decisión de no dejar que su pasado la definiera más. Una nueva vida la esperaba, y estaba decidida a abrazarla con todo su ser. Claudia se encontraba en el lujoso apartamento que Elliot le había ofrecido, un espacio que aún le resultaba extraño y ajeno. Las paredes estaban adornadas con obras de arte contemporáneo, y los muebles de diseño le daban un aire de sofisticación que contrastaba con la crudeza de su vida anterior. Miró por la ventana, observando las luces de Cancún brillar en la noche, pero su mente estaba lejos de la belleza del paisaje. La revelación sobre la deuda de Federico resonaba en su cabeza como un eco ensordecedor. Era difícil creer que el hombre con el que había compartido su vida durante tantos años había estado envuelto en un mundo tan oscuro. Claudia recordaba las noches en que él regresaba tarde a casa, su aliento a alcohol y el brillo furtivo en sus ojos. Ahora entendía que esas noches eran más que simples escapadas de su rutina, eran días de angustia y peligro, donde cada decisión podía llevarlo más cerca de un abismo del que no había retorno. Su corazón se llenó de una mezcla de miedo y determinación. No podía permitir que ese pasado la consumiera nuevamente. Estaba decidida a proteger a Sylvester y a Elliot, incluso si eso significaba arriesgar su propia vida. La noticia de la deuda de Federico había llegado a través de un mensaje anónimo, un aviso crudo que la había dejado paralizada. Claudia sabía que las personas a las que Federico debía dinero no eran del tipo que se detenía ante un obstáculo. Eran peligrosos, implacables. Su mente se llenó de imágenes de lo que podría suceder si no actuaba. Sylvester, con su inocencia y su luz, no merecía ser arrastrado a las sombras del pasado de su padre. Claudia sabía que debía actuar,
no solo por ella, sino por él. Decidida, Claudia se acercó a Elliot, quien estaba sentado en la mesa de la cocina, revisando unos documentos. Su expresión era grave, y ella podía ver que él también estaba sintiendo el peso de la situación. Se sentó frente a él, buscando las palabras adecuadas para expresar su preocupación. Elliot, necesitamos hablar sobre Federico, dijo, su voz firme, aunque su corazón latía con fuerza. Él levantó la vista, y en sus ojos había una mezcla de sorpresa y preocupación. ¿Qué pasa, Claudia? La deuda que tiene no es solo dinero. Es peligroso. Si no hacemos algo, podríamos estar en riesgo, y lo que es más importante, Sylvester podría estarlo. Elliot asintió lentamente, el entendimiento reflejado en su rostro. Sabía que Claudia estaba tomando un riesgo al involucrarse en este asunto, pero también podía ver la fuerza que emanaba de ella. Había algo diferente en Claudia desde que se habían conocido, su vulnerabilidad se había transformado en valentía, y esa transformación lo cautivaba. ¿Qué propones?, preguntó, su voz baja y seria. Claudia tomó una respiración profunda, sintiendo el peso de cada palabra que estaba a punto de pronunciar. Debemos enfrentar a Federico. No puedo dejar que lo lastimen, y tampoco puedo permitir que Sylvester viva con miedo. Necesitamos encontrar una manera de protegerlo, de desviar su atención. Elliot la miró intensamente, como si estuviera evaluando cada palabra. La idea de enfrentarse a Federico le resultaba incómoda, pero no podía ignorar la determinación de Claudia. Ella estaba dispuesta a arriesgar todo, y esa disposición lo inspiraba. Está bien, dijo finalmente. Pero debemos tener cuidado. No sabemos hasta dónde están dispuestos a llegar esos tipos. Claudia asintió, sintiendo que la decisión estaba tomada. Juntos, comenzaron a trazar un plan. Pasaron horas discutiendo estrategias, ideando formas de proteger a Sylvester y, al mismo tiempo, de hacer que Federico se diera cuenta de que su comportamiento estaba poniendo a todos en peligro. Mientras trabajaban, Claudia sintió que una nueva fuerza crecía dentro de ella. Era como si, al enfrentar el miedo, estuviera finalmente reclamando su vida. Ya no era solo la esposa de un jugador compulsivo, era una mujer decidida a cambiar su destino, a rescatar no solo a Sylvester, sino a sí misma. A la mañana siguiente, Claudia y Elliot se encontraron con Sylvester en la playa. El niño estaba construyendo castillos de arena, su risa resonando entre el sonido de las olas. Claudia lo observó, su corazón se llenó de amor y tristeza. ¿Cuántas veces había deseado poder protegerlo de los estragos de su padre? Era hora de que el niño conociera la valentía de su madre. Sylvester, dijo Claudia, acercándose al niño, ¿puedes venir aquí un momento? El niño se volvió, su rostro iluminándose al ver a Claudia y Elliot juntos. Corrió hacia ellos, dejando atrás su castillo de arena. Mamá, mira lo que hice. Es el castillo más grande de todos. Claudia sonrió, admirando la creatividad de su hijo. Pero había algo más en juego, una sensación de urgencia que la empujaba a actuar. Sylvester, hay algo importante de lo que necesitamos hablar. Ella se agachó para estar a su altura, sintiendo la necesidad de que este momento fuera especial. A veces, las cosas no son como parecen. Tu papá está pasando por una etapa difícil, y hay algunas personas que no son amables con él. Los ojos del niño se oscurecieron, la inocencia de su niñez chocando con la dura realidad. ¿Se va a ir de nuevo?, preguntó, su voz temblando. Claudia sintió un nudo en el pecho. No quería mentirle, pero tampoco quería asustarlo. No, cariño. Vamos a asegurarnos de que esté bien. Pero necesitamos ser valientes y estar juntos. Tú y yo, y Elliot también. Sylvester miró a Elliot, quien le devolvió una sonrisa cálida, tratando de infundirle algo de confianza. ¿Me ayudarás a cuidar de mi mamá?, preguntó el niño, su voz llena de esperanza. Elliot se agachó para estar a la altura de Sylvester y asintió, su expresión seria pero amable. Siempre. Juntos somos más fuertes. Claudia sintió una oleada de emociones. Era un momento de unión, un instante en que sus vidas se entrelazaban de una manera que nunca había imaginado.
No solo estaba luchando por ella misma, sino por Sylvester, por un futuro donde el miedo no dictara sus vidas. La tarde pasó rápidamente, y mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Claudia tomó la mano de Sylvester, sintiendo que ese era el primer paso hacia un nuevo comienzo. Juntos, caminaron hacia el futuro, dejando atrás las sombras del pasado. Esa noche, cuando se retiraron a su habitación, Claudia se sentó en la cama con su hijo, quien ya estaba medio dormido. Lo miró, su corazón lleno de amor y determinación. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero también sabía que estaba dispuesta a luchar. Por ella, por Sylvester, y por el amor que había comenzado a florecer en su vida con Elliot. En ese momento de calma, Claudia se dio cuenta de algo crucial. El verdadero amor no solo se trataba de encontrar a alguien que la amara, sino de amarse a sí misma. Había pasado demasiado tiempo sintiéndose menos, permitiendo que Federico la definiera. Ahora, estaba lista para reconstruir su vida, para formar una nueva familia unida por el amor y la esperanza. Su pasado no la definiría más, en cambio, sería el trampolín que la impulsaría hacia un futuro brillante.